Muy bien. Una breve introducción, ¿ya? La clase pasada, ya la clase pasada fue el jueves pasado, vimos el concepto de trabajo, ¿ya? Trabajo. Y el concepto de trabajo, esto no es peso, ¿no? Es trabajo, es work, ¿no? ¿Ya? El trabajo, eh, el trabajo es una propiedad de una fuerza, ¿ya? Vamos a poner ahí, es una propiedad o una característica, etcétera, propiedad o una cantidad física que produce una fuerza, ¿ya? O sea, uno puede asociar el trabajo el trabajo a una fuerza. Le vamos a poner el trabajo hecho por una fuerza. Acuérdense que las fuerzas son vectores. Y lo que nos interesa aquí es si la fuerza en este caso es constante, que fue el caso particular que vimos la vez pasada, entonces vamos a decir, acá hay una caja, ¿ya? Ahí tenemos una caja con una masa M, tenemos una superficie con fricción, así que tenemos que poner un coeficiente de roce cinético μ. ¿Y qué más? Y tenemos, por ejemplo, vamos a arrastrar la caja, ¿no? Y vamos a arrastrar la caja con una fuerza F. Y aquí le vamos a poner un ángulo, ¿ya? Esa es la manera clásica de arrastrar una caja con una cuerda, ¿no? Le pueden poner tensión o fuerza, da lo mismo. Y la van a arrastrar. Y después de que la arrastren, la caja va a aparecer por acá, ¿ya? Bueno, ese vector, ¿verdad? Que va desde el punto inicial A al punto final B, es lo que llamamos el desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos identificar dentro de este ejercicio, o de esta situación, podemos identificar que hay varias fuerzas, ¿ya? Si hacemos el diagrama de interacción de lo que está aquí, por ejemplo, cuando la masa se encuentra por acá en la mitad, vamos a decir, ahí hagamos el diagrama de interacción, va a tener la masa, va a tener una interacción con el piso, va a tener una interacción con la cuerda que está tirando la caja, y con la tierra. ¿Ya? Lo que estoy haciendo ahora es utilizando todas las herramientas que conocemos en el curso, ¿ya? Para poder, digamos, analizar esta situación física que está aquí. Entonces, la masa tiene una interacción de contacto con el piso, también tiene una interacción de contacto con la cuerda y tiene una interacción gravitacional a distancia con la Tierra. Entonces, esto significa que tenemos tres fuerzas. Incluso esta fuerza que está acá, o esta interacción con el piso, podría separarse en dos fuerzas. Una fuerza paralela al piso, que sería la fuerza de fricción, roce, y una fuerza normal a la superficie del piso, que sería la que llamamos normal. Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre para que quede todo listo. Entonces la masa tendría el peso, que sería hacia abajo, el valor mg, tendría la fuerza hacia allá, la fuerza esta que ejerce la cuerda, ¿ya? Y ya tenemos esta interacción, la del piso, no, perdón, la de la cuerda, la de la tierra, y falta la del piso, ¿ya? Y la del piso, acuérdense que teníamos un truco, es si se mueve hacia la derecha, entonces, y hay fricción, y hay roce, entonces tiene que haber una componente hacia atrás, contrario al movimiento, ¿ya? Y por otro lado, tiene que haber
una parte hacia arriba que de alguna manera contrarreste la parte de abajo, porque en la dirección o en la vertical la suma de fuerzas va a ser cero. Así que vamos a decir es una fuerza así, ¿no? Más o menos. ¿Ya? De hecho, debería ser un poco más corta. Sí. Debería ser un poco más corta porque esta proyección en la vertical más esta en la vertical tiene que ser igual a esta. Así que esta debería ser incluso un poco más larga, pero no importa. Pensemos que va por allá. Así que aquí tenemos dos fuerzas. Vamos a escribirla acá. Sería una fuerza de roce para acá y tendríamos una normal hacia arriba. Y podríamos borrar la morada que está ahí. ¿Ok? Entonces ahí está el diagrama listo para consumo con los cuatro vectores que nos interesan. Incluso el F podríamos proyectarlo en la horizontal y en la vertical, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer en este momento porque no es necesario. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense, esta es la situación. Tenemos una caja con una cuerda y la tiramos, la vamos a mover con una fuerza constante que hasta este punto, ¿ya? Hasta un desplazamiento que está dado aquí, ¿ya? Una distancia d. Entonces ahora, ¿cuál es el trabajo? Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos, vamos a decir, 1, 2, 3, 4 trabajos, ¿ya? 4 trabajos. O sea, vamos a tener un trabajo debido a la gravedad. Vamos a tener trabajo debido a la fuerza de fricción. Vamos a tener trabajo debido a la normal y vamos a tener trabajo debido a la fuerza F. ¿Ok? O sea, este problema así chiquito, dado que tiene estas tres interacciones que se pueden, digamos, diagramar aquí en términos de 4 fuerzas, dos de estas fuerzas corresponden a las componentes de una única fuerza, ¿ya? Aparecen 4 trabajos. ¿Ya? Entonces, si buscamos el trabajo de una fuerza F, Sí. eso se No, claro. define como F punto D. ¿Ok? Déjenme pausar un segundo. Muy bien, vamos a calcular el primer trabajo, el trabajo debido al peso. El peso es una fuerza que apunta hacia abajo, mientras que el desplazamiento es un vector que es horizontal y apunta hacia la derecha. ¿Ok? Así que vamos a ponerlo aquí. MG apunta hacia abajo y el desplazamiento apunta hacia allá. ¿Ok? Este ángulo es 90 grados, ¿ya? Y por lo tanto el coseno de 90 es 0, por lo tanto no hay trabajo. De hecho, cuando las fuerzas son perpendiculares al movimiento, no producen trabajo. Así que este vale 0, este vale 0, porque es la misma cosa, la normal apunta hacia arriba y el vector desplazamiento apunta hacia la derecha, ángulo recto, 0 grados. El trabajo debido a la fuerza de fricción sería, aquí lo voy a dibujar, la fuerza de roce apunta hacia la izquierda, mientras que el desplazamiento apunta hacia la derecha. El ángulo aquí es 180 grados. ¿Ya? El coseno de 180 vale menos 1. ¿Ya? Así que lo que va acá sería menos F por D. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? El menos viene porque es coseno de 180, que está acá. F vale F minúscula y D vale la distancia que está entre los dos puntos, el desplazamiento. Así que, y lo mismo para el F copiamos directamente aquí, sería fuerza por distancia por coseno de teta. ¿Ok? Así que lo voy a cerrar en un cuadrito
Entonces, en particular, en esta situación física, que es súper común, nos va a aparecer a cada rato, así que este problema es un problema clave que hay que conocerse bien, ¿ya? Tenemos que el trabajo, siempre que sea horizontal, ¿no? Siempre que sea horizontal. El trabajo debido al peso vale 0, el trabajo debido a la normal vale 0, y este vale menos F por D, que es el roce, ¿ya? Que es mu por n, ¿verdad? Mu por n. Pero bueno, después lo calculamos eso cuando sea necesario. Pero lo que yo quería mostrarles aquí es que el trabajo es una característica de una fuerza. ¿Ya? Por eso tenemos 4 trabajos. ¿Ya? Ahora, el concepto de trabajo neto, al igual que el concepto de fuerza neta, es la suma de todos los trabajos. Desde 1 hasta lo que sea. ¿Ya? El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. ¿Ya? Este es el término que aparece en el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Ya? No es el trabajo hecho por una fuerza en particular, sino la suma de todos los trabajos. O sea, en este caso, el trabajo neto vendría a ser menos F por D más F de coseno de teta. ¿Ok? Entonces, ahora, como yapa, vamos a ver cuánto le vale el roce con todos esos datos para ver si lo podemos agregar a la ecuación, ¿no? Porque el roce, que pusimos ahí el F, tiene que estar expresado en términos de cosas conocidas. El F no es conocido todavía, así que vamos a ver. De este diagrama de cuerpo libre aparece una expresión que dice en la vertical no hay fuerza. O sea, las fuerzas que apuntan hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas que apuntan hacia abajo. Así que, en este caso, en la vertical, tenemos que la normal, ¿verdad? Más F sen de teta, o sea, normal más la componente F proyectada acá, tiene que ser igual a mg. ¿Ya? Si no hubiese esta tensión, esta fuerza que está tirando, la normal sería igual a mg, ¿ya? Pero este no es el caso acá. ¿Ya? Así que despejamos y nos sale que la normal es igual a mg menos fuerza por seno del ángulo. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale la fricción? Por definición, el roce es mu por n. Así que es mu por mg menos f sen del ángulo. ¿Ok? Así que esa expresión la vamos a poner acá y vamos a obtener el trabajo neto. Entonces el trabajo neto es menos mu mg menos f sen de teta más f de coseno de teta. ¿Okay? Así que ahí tenemos la expresión que no es una fórmula que haya que aprenderse, sino es el resultado de este sencillo problema de arrastrar una caja con una cuerda que esté inclinada a un cierto ángulo. ¿Ok? Profe, profe, Sí. a lo mejor ya lo dijo, pero a lo mejor me perdí, o no sé. Pero el trabajo neto, como tal, tiene algún tipo de fórmula, así como la fuerza neta que se escribe como también como la masa por la aceleración del movimiento. ¿El trabajo neto tiene alguna manera de calcularlo de esa forma? ¿O no? Sí, pero mira, normalmente tienes razón. Eh, fíjate cuando hablamos de dinámica.
¿no? Esa pregunta que hiciste es muy buena, porque uno a veces naturalmente trata de aprenderse la ecuación, la expresión más sencilla, pero no necesariamente sirve siempre, ¿no? Acuérdate de dinámica. En dinámica, cuando partíamos con diagrama de interacción, lo que acabamos de hacer, diagrama de interacción, diagrama de cuerpo libre, o inventario, diagrama de cuerpo libre, ecuaciones y aceleración, ¿verdad? Esos eran los pasos que nos permitiría llegar desde una configuración, ¿verdad?, hasta la aceleración. Entonces, en la dinámica partíamos de las fuerzas y llegábamos a la aceleración. Ese era como nuestro objetivo, ¿ya? ¿Ya? Nuestro objetivo. Ahora, estamos trabajando con métodos energéticos. Estamos introduciendo los métodos energéticos, ¿ya? Aquí en los métodos energéticos vamos a evitar trabajar con fuerzas. Ahora estamos haciendo la introducción, pero vamos a ver en la próxima clase que esta introducción va a servir para evitar el concepto de fuerza. O sea, ya no vamos a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre todas las veces, ¿no? Y eso es útil porque el diagrama de cuerpo libre es una abstracción bastante compleja. La energía, por ser una abstracción escalar y no vectorial, es más sencillo de trabajar. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo es partiendo de las fuerzas y llegando al trabajo, ¿ya? Partiendo de la fuerza y llegando al trabajo para poder introducir los conceptos de energía. O sea, estamos haciendo una vuelta para introducir los conceptos de energía. Ahora, lo que tú dices es correcto. El trabajo neto se puede expresar de dos maneras. Es o calculo todos los trabajos y luego los sumo, que es la definición que yo puse ahí. O sea, tomo todos los trabajos, el trabajo de la fuerza F, de la fricción, etc. Y luego lo sumo, obtengo la fuerza neta. Pero eso es equivalente, ¿ya? Es equivalente a considerar la fuerza neta punto el desplazamiento D. O sea, sería equivalente a hacer una suma de todas estas fuerzas, ¿ya?, que es difícil hacer porque en principio no conocemos N y no conocemos F, ¿ya? Por eso te digo que formalmente es correcto decir eso, que esto de acá corresponde a la fuerza neta por desplazamiento, o lo que tú sería equivalente a masa por aceleración por desplazamiento. Eso sería así, pero normalmente cuando uno calcula el trabajo no conoce estos valores, ¿ya? Si a uno le dijeran, ah, mira, tenemos un cuerpo que se está moviendo con 5 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha, por 5 metros, calcula el trabajo neto. Ya, pero ese sería muy, muy colegial el problema, ¿ya? Pero tienes razón. Esto de acá es igual a esto, es acuérdate, la colita más larga, ¿ya? Aceleración punto D, ¿ya? Ahora, cuando uno hace lo que tú estás proponiendo, que es definir el trabajo neto así, el trabajo neto, ¿ya? Definirlo como la fuerza o la masa por la aceleración, punto, el desplazamiento, ¿ya? Cuando tú pones eso, y ahora reemplazas ahí la aceleración, la reemplazas como velocidad final menos velocidad inicial dividido por delta t, ¿ya? Reemplazas ese a que está aquí por esta expresión de abajo y reemplazas el d, el desplazamiento, por algo más genérico. Por ejemplo, B0, usé el BI, ¿no? Ya. BI por delta t más 1/2 A, porque no tiene por qué ser la gravedad, por delta t al cuadrado. Si tú reemplazas este D por esa expresión de abajo, ¿ya?, lo juntas, ¿ya? Lo pueden ver en el video que hice para este curso, ¿ya? A lo mejor ya lo vieron. Van a encontrar que el trabajo neto va a ser igual a delta K.
¿ya? Y ahora les defino lo que es K. K es, lo conocen del colegio, un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, y delta K significa que es la energía cinética, esto se llama energía cinética, energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Ok? Así que, como bien dice Lucas, todo lo que vimos en el año en una ecuación, bueno, en 20 minutos, ¿no? Más o menos, ¿no? Así como un resumen, con un solo problema, el problema de la caja que arrastramos, para que se den cuenta. ¿Ya? Así que esta expresión que está acá, que pueden ver el cálculo matemático poniendo esto aquí y esto acá, ¿ya? Van a llegar a esto naturalmente, o sea, no lo duden, van a llegar. Vamos a usar esta expresión. O sea, esta va a ser la palta para el día de hoy y para la tarea también. La palta. ¿Qué significa? Si somos capaces de calcular el trabajo neto que hay en un intervalo de posición, digamos, ¿no? Entonces vamos a poder encontrar la velocidad final de la partícula. Eso antes lo calculábamos de manera súper difícil. Ahora lo vamos a calcular con una formulita que está acá. ¿Ya? Le respondo a Sebastián. Si hubiese descompuesto la fuerza de la cuerda que está acá, si hubiese descompuesto la fuerza de la cuerda que está aquí, esta, sería F coseno, sería la fuerza horizontal, y F seno sería la fuerza vertical. F seno no aportaría absolutamente nada al trabajo porque sería una fuerza perpendicular al movimiento, ¿ya? Y el F coseno, que sería la fuerza que se acuesta aquí, la proyección, multiplicaríamos por D, porque el ángulo sería 0. Así que daría lo mismo. ¿Ok? Sebastián, por eso no descompuse, porque no era necesario por la definición de trabajo, pero si lo hubiese descompuesto, hubiese dado lo mismo. ¿Ya? Vamos a la presentación y vamos viendo qué es lo que encontramos mientras pongo a cargar unos 5 minutos el lápiz que está reclamando. ¿Dónde está? Acá. Entonces vamos a tratar de explicar esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, la energía cinética, ya saben, un medio masa por la velocidad al cuadrado, la magnitud de la velocidad al cuadrado. La energía es una cantidad escalar, ¿ya? No tiene dirección. Si yo muevo una pelota de izquierda a derecha a 5 metros por segundo, tiene la misma energía que si se mueve a 5 metros por segundo hacia arriba, ¿ya? No hay un efecto vectorial sobre la energía cinética. ¿Ok? Y el trabajo neto es la suma de todos los trabajos realizados sobre el cuerpo, entre dos puntos. Y perfecto. Veamos acá. Esto lo vimos en la clase pasada. Vámonos con esto. El problema clave lo ven después en el video. Pero veamos este que está aquí. ¿Ya? Dice que se requiere que el carrito de masa M suba una loma de tamaño h, o sea, desde aquí hasta acá, y llega al punto más alto con rapidez v. Para ello se aplica una fuerza F de magnitud constante y dirección paralela a la superficie. O sea, acá hay una fuerza, siempre hay alguien que está empujando horizontalmente la masa que está acá. Si el roce es despreciable, o sea, aquí nos vamos a ahorrar una buena cantidad de trabajo, determine la mínima distancia d que se deberá empujar el carrito a partir del reposo para que se logre el objetivo. O sea, aquí lo que queremos es, tenemos un carrito sin fricción y lo vamos a empujar a una distancia d y lo vamos a soltar. ¿Ya? Y lo que necesitamos es, ¿qué distancia debería empujarlo? Acuérdense que cuando yo empujo con una fuerza constante, y no tengo fricción, le estoy impartiendo una aceleración constante. ¿Ya?
O sea, esta cosa va incrementando la velocidad. ¿Ya? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto yo debo empujar o qué distancia yo debo empujar con esa fuerza constante para que el objeto llegue aquí arriba? ¿Ya? D es una incógnita. ¿Ya? D es una incógnita. Por eso, si el rol simple determine la mínima distancia, determine la mínima distancia D. O sea, la D es una cantidad desconocida. ¿Ok? O sea, ¿qué cosas conozco? F, M y H. ¿Ya? Es todo lo que conozco. ¿Ok? Muy bien, partamos con el problema. Denme un segundito para ver si cargó un poco el lápiz. Vamos a hacer el monito aquí. Ahí estamos. Ya se los muestro, no se asusten. Y H. Ok. Datos del problema, masa, F y D. Vámonos con, ahora sí, con el ejercicio. Ya, ahí hice el dibujo rápido para esto. Ok. Entonces, hagamos el diagrama de interacción. Hagamos el diagrama de interacción para que no se nos olvide, porque eso entra en el certamen. Así que tenemos la masa, tenemos la Tierra y tenemos vamos a decir, la mano que está empujando, ¿no? Vamos a suponer que mano, motor, etcétera, que está empujando así. Entonces, tenemos contacto, tenemos gravitacional y tenemos piso, que no lo puse, que es contacto. ¿Ok? Si hacemos nuestro diagrama de nuestro diagrama de interacciones, pasamos a nuestro diagrama de cuerpo libre, sin olvidarnos por ahí el inventario para que no nos equivoquemos. Tenemos que aparece el mg hacia abajo, aparece la fuerza hacia el lado, y aparece la fuerza que ejerce el piso, pero que es solamente normal, porque al no haber fricción, entonces no hay componente horizontal, ¿no? Así que la fuerza normal va para arriba. Ok, eso es lo que tenemos. Tres fuerzas bien sencillas ahí. ¿Ya? Muy bien, ¿cuánto vale el trabajo? El trabajo neto es la suma del trabajo debido al F, más el trabajo debido a la normal, más el trabajo debido a la fuerza de gravedad. ¿Ok? Muy bien. Ayúdenme un poco. Cuéntenme. Vamos a calcular el trabajo. El desplazamiento es un vector que está marcado aquí, que es un vector horizontal hacia la derecha. ¿Ya? Tiene la misma dirección que la fuerza F y es perpendicular a la normal y es perpendicular a mg. Entonces, de estas tres fuerzas, ¿cuáles son las que sobreviven? Las que no son cero. La de la fuerza, Doble, pues, weón. El ¿Verdad? trabajo. Así que esta se va para afuera y esta se va para afuera. Solamente queda el trabajo debido a la fuerza. ¿Cuánto vale el trabajo debido a la fuerza? F por D. F por D. Acuérdense que F es conocido y D es una incógnita. ¿Ya? Así que trabajo debido a la fuerza. Ok, ese es el trabajo neto en este pedacito. Pero nosotros queremos llegar hasta aquí arriba. ¿Ya? Hasta aquí arriba. O sea, el carrito, quiero que llegue acá arriba. ¿Ya? Así que acá
nos va faltando un pedacito, ¿ya? Porque, bueno, en este pedazo actúa la fuerza F, pero una vez que sale de ahí, que está por acá, voy a ponerlo aquí con punteado, cuando el carrito sale de esta zona, ¿ya? Esta fuerza de aquí no existe, ¿ya? Esa fuerza desaparece porque ya es como que yo le di el impulso y ya lo solté. ¿Ok? Así que todavía no termina el problema, porque queremos ver el completo hasta acá. ¿Ya? Muy bien. El problema completo, digo, no el completo, sino nos da hambre esta hora. Ya. Hasta acá. ¿Ok? No existe roce. Sebastián, en ninguna parte. No existe roce. ¿Ya? Entonces, nos falta un pedazo del trabajo. Fíjense, en esta parte horizontal, el único trabajo que podría haber sido, el único trabajo no nulo es el F. ¿Ya? El único trabajo no nulo es el F. Pero cuando salgo de la horizontal, este ya no vale, ¿ya? Aparecen dos fuerzas. ¿Ya? Vamos a referirnos primero a la normal. ¿Ya? Ya. La normal, en el punto donde tengo dibujado acá, la normal sigue siendo normal, sigue siendo perpendicular. Cuando estoy por acá, la normal sigue siendo eso. Acuérdense, al no tener roce, ¿ya? Al no tener roce, la normal siempre se ajusta a la perpendicular a la superficie. ¿Ya? Eso significa que al ser perpendicular a la superficie en todo momento, no produce o no ejerce trabajo, ¿no? Así que la normal nunca va a ejercer trabajo. ¿Ya? Pero aquí tenemos un problema porque al movernos hacia arriba, ¿ya? O sea, el problema tiene, vamos a decir, tiene dos partes. Vamos a decir, voy a dibujarlo aquí en paralelo. Va a llegar hasta acá, le voy a llamar un D. El D chico llega hasta aquí. ¿Ya? Y va a llegar a una altura H. ¿Ya? A una altura H. Eso significa que el gran desplazamiento, vamos a llamarle, no le voy a llamar D porque si no va a quedar la crema. Le voy a llamar L. Todo esto vale L. Entonces el gran desplazamiento vale L por I más H por J. ¿Ok? H por J. Pero acuérdense que la fuerza F actuó nada más en ese pedacito D, ¿ya? Que ya lo consideramos, ya lo tenemos calculado acá. ¿Ya? Pero aquí nos falta un pedacito, que es el que tenemos que corregir. ¿Ya? ¿Y cuál es ese pedacito? El trabajo hecho por la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad apunta siempre hacia abajo. En esta parte de aquí la gravedad no afecta. Pero cuando tomamos el desplazamiento completo, claro que afecta porque el cuerpo sube. ¿Ya? Así que la gravedad, acuérdense, la fuerza de gravedad, gravedad, o el peso, ¿no? Es igual a mg, pero apunta hacia abajo, menos ij. ¿Ya? Así que para calcular el trabajo hecho por la gravedad, vamos a llamar ahí, el trabajo hecho por mg, hay que calcular el producto punto que está aquí, que sería menos mgj por li, el L desconocido, por supuesto, más hj. ¿Se acuerdan de la clase del jueves? ¿Cómo calculábamos esto que está aquí? El primero queda nulo y el segundo solamente importa. ¿Ok? El primero queda nulo porque son perpendiculares y con J, y el segundo
y J vale 1, pero aquí se nos quedó un signo negativo, ¿se fijan? Así que el resultado es menos MGH. Volvamos atrás. Menos MGH. Así que ahí tenemos el asunto, ¿ok? Ahí tenemos la expresión. Entonces, el trabajo total es igual a F por D menos MGH. Profe, sabe que ahí me perdí. ¿Ah? En la parte del menos MGH, cuando lo calculó, me perdí con los J, y Acá, todo eso. Sí, aquí, clase del jueves pasado. Veíamos cómo esto es un producto punto, ¿ya? Y se hace término a término. Entonces, I punto I es igual a 1, J es igual a 1, K, que sería el otro, vale 1, y los cruzados valen 0. ¿Ya? ¿Y por qué valen 0? Porque es la magnitud del primero, que vale 1, por la magnitud del segundo, que vale 1, por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores, que es 90 grados, porque son vectores perpendiculares entre sí. Así que esto vale 0. En cambio acá sería 1 por 1 por coseno de 0, así que 1. El coseno de 0 vale 1. Así que esta multiplicación se hace igual que una multiplicación normal, pero hay que saber estas tablas de multiplicar para que te dé bien. ¿Ah? Y este menos se quedó de acá. De que la gravedad es un vector que apunta hacia abajo y no hacia arriba. ¿Un poquito más claro? sí, profe. ¿Ya? Ok. Sí. Entonces ahí tenemos trabajo total o trabajo neto. Vamos a escribir acá. El trabajo neto es igual a F por D menos MGH. Ok. ¿Qué es lo que dice? Ahora sí, ya calculamos el trabajo neto. Este de aquí lo voy a marcar con amarillo porque esta es una incógnita. ¿Ya? Entonces, vámonos aquí para que veamos el enunciado. Entonces, se requiere que el carrito de masa M suba una loma de altura h y llegue al punto más alto con rapidez v. O sea, al final, quiero que la energía cinética sea 1 medio mv cuadrado. Este es dato, ¿no? Porque quiero que llegue a esto es dato. Para ello se aplica una fuerza F de magnitud constante y dirección paralela a la superficie, como se muestra en la figura. ¿Ya? O sea, aquí parto de 0, empujo, lo suelto. A ver, ahí está. Lo suelto aquí y quiero que llegue acá, pero con una velocidad v. ¿Ya? Entonces, el roce despreciable, determinar la mínima distancia d, porque si es más largo, entonces llega más rápido. ¿No? Por eso se dice mínima distancia d, ¿cuál es la distancia d mínima que tengo que empujar para que llegue arriba con la rapidez que yo quiera? ¿No? Así que basado en eso, vamos a volver acá y vamos a... Ahí está. ¿Ya? Y vamos a poner las condiciones entonces, ¿no? Entonces, velocidad inicial vale 0, ¿ya? En el momento que empezamos a empujar. Velocidad final vale v, que es el dato del problema, ¿no? Eso significa que la energía inicial, energía cinética inicial vale 0, mientras que la energía, un poquito más arriba, la energía final tiene que ser 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale delta K? O sea, ¿cuánto vale la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio? Bueno, vale 1 medio m v cuadrado menos 0. ¿Ok? Entonces, ahora sí, usamos el teorema de la energía cinética y el trabajo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice?
el teorema del trabajo y la energía cinética, que normalmente se escribe WK. Dice que el trabajo neto es igual a delta K. Bueno, ¿cuánto vale el trabajo neto? Vale F por D menos MGH para este ejercicio. Y delta K vale 1/2 M por velocidad al cuadrado. Acuérdense una cosa, acuérdense que D es una incógnita y esa es la pregunta del problema. Así que despejemos, ¿ya? Entonces, FD es igual al lado derecho, MGH más 1/2 MB cuadrado, y por lo tanto la distancia es MGH dividido por F más MB cuadrado dividido por F por 2F. ¿Ok? Resultado que está ahí. ¿Ok? Entonces ahora sí, ahora sí encontramos el D. Así que cuando alguien me respondió por acá, ¿cuánto valdría la distancia que estamos? D. No, el D, cuando lean, fíjense bien que el D en este caso era la incógnita. Si bien le pusieron una letra ahí, decía claramente que había que encontrar esa distancia, ¿ya? Veamos acá las preguntas y todo eso. K siempre vale lo mismo. K es una sola relación funcional, que es esta, ¿no? Esto. O sea, es un escalar y lo único que interesa aquí es poner la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez. ¿Ok? Ok, a ver si aclaramos esto que está aquí. Ok, ¿cómo lo vieron? Sencillo. O sea, lo que hay que estar bien claro es, primero, ser capaces de calcular el trabajo. ¿Ya? Entender que el trabajo es una característica, digamos, que ejerce una fuerza, pero el que tengo que usar en el teorema del trabajo y la energía cinética es la suma de todos los trabajos. ¿Ya? Segundo, pueden calcular el trabajo como quieran. La manera que a mí más me gusta, porque no tiene posibilidad de error, es cuando uno escribe los vectores en términos de los vectores unitarios IJK, ¿ah? Y usa los productos puntos como los vimos la clase pasada. Revisen ahí cómo lo hacíamos para un ejercicio en particular, ¿no? Y entender bien que esta palta, ¿ah? esta fórmula que está ahí, es el producto de bastante trabajo. O sea, esto que yo les decía, el trabajo neto representado así, y con estas dos expresiones ahí se puede llegar, ¿no? Nosotros no vamos a preguntar la demostración, ¿no? No le vamos a preguntar la demostración, porque no tiene mucho sentido. La demostración uno la ve, la estudia, y lo bueno es que ahora la aplicamos, ¿no? La tenemos que usar en la aplicación misma. ¿Ok? ¿Qué más? A lo mejor alcanzamos a ver algo más. Déjenme. Había un problemita después. A ver si está acá. Ahí tenemos un problemita. No creo que alcancemos a hacerlo con todo detalle, pero miremos de qué se trata, porque se parece mucho a lo que planteé al principio, ¿ya? Dice que una persona empuja un mueble de masa de 30 kilogramos, ¿ya? Un mueble pesado, partiendo del reposo, aquí, y acelerando hasta alcanzar una velocidad v en el punto Q, ¿ya? Ubicado a 15 metros, que está acá. En todo el trayecto, la fuerza ejercida por la persona sobre el mueble forma 37 grados con la horizontal
y tiene 200 newtons de magnitud. El coeficiente de roce cinético entre el mueble y el piso es 0,35. ¿Ya? Esa es la situación. No está preguntado, no se pregunta absolutamente nada todavía. ¿Ya? Entonces, analicemos esta situación. Es exactamente igual que lo que habíamos hecho. O sea, la única diferencia es que la fuerza F, en vez de ser una fuerza como la de la cuerda que tiraba, ahora sería una fuerza que tira hacia abajo, ¿no? O sea, cuando dibujamos la masa M y ponemos aquí la fuerza de normal, el peso, el roce va para atrás, y esta fuerza en particular es así, ¿no? Va empujando hacia abajo. O sea, hay un ángulo θ que hace entre la horizontal y el vector. ¿Ya? Conocemos la distancia en la que se arrastra, ¿ya? Conocemos el ángulo, conocemos todo, así que podríamos calcular fácilmente el trabajo, ¿no? Veamos qué nos preguntan. ¿Hay alguna pregunta sobre el enunciado? Antes de pasar a la pregunta, a ver qué nos están preguntando. ¿No? Todo bien, profe. Ok. Sí, porque si no me contestan, pienso que me caí y ya hasta ahí llegó la clase. Entonces, fíjense lo que viene ahí. Dibuja el diagrama de cuerpo libre del mueble. Ya lo hicimos para un caso, ustedes lo podrían hacer. Sencillo. Calcule las magnitudes de las fuerzas que aparecen en el diagrama de cuerpo libre. Es como cuando uno hace la proyección y ve cuánto vale la normal, el roce, etc. Calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas en el trayecto de P a Q. ¿Ya? O sea, similar a lo que hicimos para el ejercicio que vimos antes. Y ahora dice, use el teorema del trabajo y la energía cinética para calcular la rapidez del cuerpo en el punto Q, tomando en cuenta que partimos de acá. ¿Ok? Tenemos 10 minutos. ¿Ok? Así que veamos si hay algo más, porque este está muy fácil, ya hicimos uno muy parecido. Veamos si hay alguno más. Y este es como el primero que hicimos, el que hicimos en la tableta. Déjeme ver el siguiente. Y si este está más interesante, lo hacemos rápido. Y si no, nos vamos al siguiente. Ya. Este está más interesante. Me voy ahora a la tableta. ¿Este te gusta más? ¿O el Benjamín? ¿El otro? ¿Este? No, el anterior, pero no, démosle con No, es este, ¿no? que esto vamos a explicar algo sencillo. Todo lo que hicimos hasta ahora, todo el cálculo del teorema, etcétera, dijimos que las fuerzas, el trabajo debido a una fuerza, tenía que ser constante, ¿ya? Para facilitar los cálculos. Pero ahora nos vamos a mover un paso más adelante. ¿Ya? Nos vamos a mover un paso más adelante. Fíjense lo siguiente. ¿Ya? Si tenemos un gráfico aquí de fuerza, y acá tenemos un gráfico de distancia, X. ¿Ya? Y por ejemplo, piensen en lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer varios casos. ¿Ya? Entonces, primer caso, caso 1. Voy a tirar hacia la derecha o voy a empujar hacia la derecha una masa con una fuerza constante. ¿Ya? Así que por una distancia horizontal. Entonces, eso significa que la fuerza tiene esa forma. ¿Ya? Ese es un gráfico de fuerza con distancia. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale en este caso el trabajo? El trabajo vale, siempre es un producto punto, pero en este caso las dos, la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. El coseno de 0 vale 1, así que es simplemente fuerza por distancia. ¿Ya? Esa es como la definición del colegio, ¿no? Entonces, ok. Fíjense qué representa
ese término, ¿cómo uno lo podría interpretar viendo el gráfico? Uno lo puede interpretar de que fuerza por distancia es el área bajo la curva. O sea, el trabajo debido a esta fuerza se representa gráficamente como el área bajo la curva del gráfico de f con x. Así que no se olviden, es f con x, no es f con tiempo. Eso lo vamos a ver en 2 semanas más. F con distancia. Entonces, si ustedes grafican este f, es así. Otro ejemplo, el 2. Tengo una cajita y la voy a tirar hacia arriba por una cuerda. ¿Ya? Una cuerda, una T, y lo que sea. ¿Ya? Pero fíjense una cosa. Para que yo levante, no tengo nada acá para levantar. Si yo levanto con una cuerda, con una tensión, yo tengo igual sobre la masa, tengo 2 fuerzas involucradas. Tengo mg y tengo la tensión. ¿Ya? Así que como yo voy a ir para arriba, lo voy a levantar, algo que esté colgando, lo voy a levantar una distancia d. ¿Ya? Veamos el gráfico. Aquí vamos a poner Y, ¿ok? Porque estamos en la posición vertical. Entonces, la tensión, fíjense, flecha con flecha, la tensión es positiva. Y el mg es negativo porque se opone. Acuérdense que este define nuestro eje. ¿Ya? Puntas encontradas, negativo. El mg. Entonces, esto lo escribimos así. Ahora, ¿cuál es el trabajo hecho por la fuerza T? El trabajo hecho para llegar a una distancia D sería el área bajo la curva, que sería positiva. ¿Ya? ¿Y cuál sería la representación del trabajo hecho por la fuerza mg? Bueno, sería esta otra área bajo la curva, que sería negativo. Negativo porque está por debajo. ¿Ya? Por debajo. Así que ahí nos damos cuenta que siempre el trabajo se representa como el área bajo la curva de esto. Bueno, ¿qué pasa si la fuerza es variable? ¿Qué pasa si tenemos una fuerza como el de la pregunta que está acá? Y eso nos sirve para este problema. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una fuerza que varía con la distancia? O sea, dice, al principio la fuerza es 0, estoy empujando, imagínense, estoy empujando, pero al principio es 0, o sea, no tengo ahí la caja quieta, sin fuerza, pero avanza 2 metros, y luego le voy a aplicar una fuerza negativa, o sea, es como empezar a frenarla, ¿verdad? Esto pueden dividirlo por la masa y se pueden imaginar aquí la aceleración. La empiezan a frenar, ¿ya? Y luego, vuelta arriba, ¿ya? Empiezan a disminuir esa fuerza hasta llegar a 0, y luego le incrementan la fuerza. Bueno, ¿cómo plantearíamos un problema así? Dice, un cuerpo de 4 kilogramos se mueve a lo largo del eje X. La fuerza neta que actúa sobre él varía con la posición como se muestra en el gráfico. O sea, no es una fuerza constante, sino que es una fuerza que va, tira y empuja, tira y empuja. Dice, cuando pasa por la posición 0, su velocidad es 3 metros por segundo. ¿Ya? O sea, en x igual a 0, la velocidad es 3 metros por segundo. Dice, determina la velocidad del cuerpo al pasar por x4, x igual a 4, y x igual a 8. ¿Ok? X igual a 8. Entonces, ¿entendieron la idea? ¿Entendieron la idea? O sea, aquí parte con 3 metros por segundo, y lo que me preguntan a mí es, ¿qué velocidad lleva cuando va acá? ¿Y qué velocidad lleva cuando está 6 y 8 acá? ¿Ya?
Entonces, déjenme ver si puedo rayar aquí mismo. No tengo lápiz, pero no importa. ¿Ya? Entonces, trabajo neto es la única fuerza. Es la única fuerza que hay que está marcada aquí. El trabajo neto, en la primera parte, sería el área bajo la curva que está aquí. ¿Ok? ¿Cuánto vale esa área? Es negativa, está por abajo. ¿Cuánto vale esa área? ¿Me la pueden calcular? ¿Ya? De 0 a Menos 4. 6. En esta parte de aquí no hay área. Sería menos Menos 6. Veamos, sería 2 por 6. 12 dividido por 2, 6. Así que el trabajo entre 0 y 4 sería igual a menos 6 joules. ¿Ok? Y ahora necesito el trabajo entre 0 y 8. O sea, hay que agregarle este pedacito. ¿Ok? Y todo esto está acá. Vayan calculando mientras tanto. ¿Cuánto daría esta área chiquitita? Menos 3. Menos 6 menos 3, ¿ok? ¿Y cuánto daría esta área grande? La del triángulo, 12. La del triángulo sería 12 por 2, Claro, dividiendo. 12. O sea, 12 por 2 dividido por 2 da 12. Y la otra sería 24, la del rectángulo. De este rectángulo aquí sería Ah, no, 12. 1, 12. O sea, la suma de estos dos da 24, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Porque este sería menos 6, menos 3. Este de acá, este triángulo sería 12, que es la mitad de esto, ¿no? Porque son 24 cuadros, dividido por 2, 12 cuadros, más 12 cuadros. Entonces sería 12 más 12, 24. Vámonos a la tableta para cerrar el problemita. Aquí tengo. Entonces, este problema es más sencillo. Entonces, veamos así. Dice, el trabajo neto entre 0 y 4, entre 0 y 4, ¿verdad? El trabajo neto es menos 6 joules. ¿Ok? La energía cinética a los 4 no lo conozco. ¿Ok? No sé cuánto vale. Pero sí sé que al principio es esto que está aquí. 1/2 m por 3 al cuadrado. ¿Ok? Y en el caso de 0 a 8, tengo aquí menos 6, menos 3 y 24. O sea, 21 menos 6 son 15. Sí. Ah, no. ¿Estoy bien? ¿Sí? 15. ¿Sí? Sí. ¿Ya? 15 joules. Y sería 1/2, vamos a llamarle un 4, 1/2 por m por velocidad en 8 al cuadrado. No se olviden de los cuadrados, en la prueba muchos se olvidaron de los cuadrados. Menos 1/2 m por 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la única diferencia es que cuando tenemos fuerzas variables, en realidad vale siempre, pero cuando tenemos fuerzas variables en X, el trabajo se calcula como el área bajo la curva, ¿ya? Para que vuelvan a
amigarse con los gráficos, ¿no? En este curso. Profe, ahí no se le debería como agregar otra acá. O sea, por ejemplo, lo que usted puso ahí un medio m v al cuadrado, o sea, v al cuadrado menos eso, era el delta k del anterior, Sí, de 0 a 4. sí. Claro, entonces, de ahora que va desde 0 a 8, ¿no se le debería agregar otra? ¿No? Este es el K en 8 y este es el K en 0, que es el mismo que está acá arriba. Ah, ya, ok. ¿Sí? Ya, ok. Porque ese te dice calcula de 0 a 4 y calcula de 0 a 8. Por eso que, ya. Sí. Eh, no, está bien. Estaba confundido con tu pregunta. En este punto, este menos 6 es el triangulito de 0 a 4. Este es el triangulito que va de 4 a 6 y este es el triángulo de 6 a 8. Algo así, ¿no? No, de 4 a 5 y en el resto. Para que, o sea, aquí está calculado el trabajo completo que va de 0 a 8. Y acá entonces está el K en 8 menos el K en 0. ¿Ya? Para que... ¿Ya? Ya, El problema está planteado de forma extraña, pero esa es un poco la idea. Y bueno, habría que conocer la masa y ya encontrar los valores de la, de la velocidad en 4 y la velocidad en 8. Pero lo que quería, en realidad, este problema para lo que servía, era para mostrar qué es lo que pasaba cuando la fuerza variaba, ¿no? Cuando variaba en la distancia, porque no todas las fuerzas son siempre parejitas, ¿no? Sino que van variando. Entonces, área bajo la curva, esa es la regla. ¿Ya? Bueno, nos vemos, porque ya se acabó el tiempo, así que voy a parar la grabación.